Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Comenzamos este comentario a los principios del derecho laboral citando dos frases famosas, por cierto. El primero, el trabajo dignifica al hombre, del famoso Karl Marx. Y el segundo, Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. Estas dos frases en común tienen una palabra: digno, dignidad. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar si eso es cierto. Históricamente, años atrás, miles de años atrás, era cierto, y si en este momento, en el contexto actual, eso es cierto. La verdad es que tenemos que analizar el derecho laboral de manera histórica también. Y en ese sentido, recordemos que los mayores logros de beneficios para los trabajadores a nivel del mundo fueron a través de luchas cruentas en las calles. Recordemos como ejemplo en Chicago, la famosa lucha de los mártires por lograr las 8 horas de trabajo. ¿Cuánto ha costado en el mundo lograr ese beneficio? Aunque en el Perú llegó tardíamente, recién en el año 1919. Entonces, el trabajo dentro del derecho laboral, ¿no es cierto?, está plagado de principios, ahora, en la actualidad. Y esos principios, ¿no es cierto?, son la parte más doctrinal, filosóficamente hablando, del derecho, o del derecho laboral, o laboralista, como quiera llamarse. Entonces, tocan esta materia comentar respecto a los principios del derecho laboral. Ahora, estos principios, si usted lo quiere definir, va a depender de qué autor cite usted. Va a definir de quién lo diga, inclusive nosotros mismos, cómo definimos a los principios. Por ejemplo, Pla lo ve como una serie de reglas, directrices. Diego lo ve como una situación de pactos, ¿no es cierto? Vázquez, por ejemplo, lo ve como una serie de directivas. Todas ellas tienen algo en común. Básicamente, que orientan e inspiran. ¿A qué? A que se cumplan, por ejemplo, aspectos fundamentales como la creación de las normas, la interpretación de las normas y, sobre todo, la aplicación correcta de la norma laboral. Entonces, los principios están ahí presentes para que puedan guiar como ejes, como línea, como luz en el camino, ¿no es cierto? Ahora, estos principios también, respecto a su número, si quisiéramos enunciarlos o enumerarlos, también va a depender de quién lo diga. Para efectos de esta exposición, citamos a Javier Arévalo, quien en su libro Tratado de Derecho Laboral cita a Américo Pla, y Américo Pla muy sabiamente señala 8 principios que nos parecen súper interesantes, ¿no? Y les comento sobre el primer principio, o el principio número 1, respecto al principio protector, ¿no es cierto? Ahí inmediatamente nosotros recurrimos a la Constitución Política del Perú, que en su artículo 23 señala básicamente que el Estado es el principal obligado a proteger los derechos laborales del trabajador. Nuevamente la pregunta, bien grande y en rojo y en negrilla tal vez: ¿el Estado realmente protege los derechos de los trabajadores? Antes, ahora y no sabemos más adelante. En el Perú, cuando tenemos cifras escalofriantes como que el 95% de trabajadores son informales, solamente un 5% de gente que depende de una planilla, gente que puede darse el lujo de asegurar una jubilación, los demás no. Máxime es que ahora el Congreso ha aprobado un retiro nuevo de la AFP. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, porque la gente no tiene empleo, porque la gente no tiene la garantía, porque la gente considero que no siente que el Estado lo protege. Al contrario, parece que el Estado protege más los grandes intereses, ¿no es cierto?, de estas personas que son, digamos, no sé si capitalistas, empresarios, inversores, lo que usted quiera llamarlo. Entonces, justamente este principio rector hace que haya un desequilibrio, sí, un desequilibrio. Porque por este lado tenemos al humilde trabajador que busca trabajo y apenas gana un sueldo mínimo, y por este lado tenemos al monopolio, al oligopolio, tenemos a los empresarios, ¿no es cierto?, que tienen poder, capital, pueden decidir inclusive sobre las políticas laborales en el país. Sí, se entromete. Entonces el Estado tiene que hacer ese desequilibrio de tal manera que el trabajador por lo menos consiga derechos a través de estas normas que le permitan tener dignidad, como decíamos al principio. Entonces es importante que citemos, y estos principios también obviamente que tienen sus reglas, ¿no? Como por ejemplo en el derecho penal tenemos el indubio pro reo, acá tenemos el indubio pro operario, tenemos también la norma más favorable, tenemos la condición más favorable, todas estas llamadas y orientadas a proteger al trabajador.
Por lo tanto, en esta sesión los invitamos a hacer un recorrido muy breve respecto a los principios del derecho laboral en el Perú. Soy Walter Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, y con mi equipo vamos a hacer este recorrido de la manera más voluntaria y con mucha intención de que usted pueda entender este mensaje, y nos gustaría más que lo invite a reflexionar sobre estos principios. Gracias. Continuando con los principios de igualdad, estos derechos fundamentales, según el autor Javier Arévalo, lo estipula también en el artículo número 2, inciso número 2, el artículo número 26, numeral 1 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo también tenemos el artículo número 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y también el artículo número 24 del Convenio Americano, el cual todos estos mencionan que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y la dignidad. Continuamos con el principio de irrenunciabilidad. Este derecho fundamental está estipulado en el artículo número 26, numeral 2, que indica: este artículo prevé los derechos laborales son de carácter irrenunciable. Asimismo también tenemos el artículo número 5 del título preliminar del Código Civil, el cual indica: la renuncia de dichos derechos será nula y dejada sin efecto. Para el laboralista Guillermo Bola, el principio opera como autodefensa normativa en apoyo del trabajador por su inferior posición contractual frente al empresario. Continuando con el principio de la primacía de la realidad. Bueno, este es un derecho fundamental, el cual se determina que en casos de discrepancia entre los hechos y lo declarado en documento, siempre prevalecerá lo más favorable para el trabajador. Cuando me contrato como locador de servicio, pero en realidad mis funciones están subordinadas a algún puesto, digamos, a que yo ingrese, marque hora de ingreso y de salida. Asimismo tengo un jefe que me indica: ¿sabes qué? Tus funciones vas a realizar hoy esto. Ya. Bueno, todo eso, usando este dicho principio, estaremos entrando en una arbitrariedad. Bueno, también tenemos el principio de continuidad. El principio de continuidad en el contrato lo podemos ver de alguna forma como de tracto sucesivo, ya que tiene como vocación la continuidad en el tiempo, ¿no? Buscando pues el lazo y el vínculo entre el trabajador y el empleador, en este caso. Esto de no ser porque de repente vaya a surgir alguna causa de extinción que puede hacer que no se renueve el contrato. Lo podemos ver en el artículo 16 de nuestra norma. Voy a mencionar algunas causas de extinción que no se estipula pues el artículo 16. Una de ellas es el fallecimiento del empleador o el empleador, si fuera el caso, ¿no? Que sea una persona natural. Por otro lado, tenemos la renuncia o retiro voluntario del trabajador. También tenemos el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador, la invalidez absoluta permanente y también la jubilación. Para poder entender mejor el principio de continuidad, podemos dar ejemplo con un trabajador que ha estado laborando en una empresa por 5 años consecutivos. Su contrato no se puede renovar siempre y cuando incurre en alguno de estos incisos del artículo 16 antes ya mencionados. Si no, podrá pues continuar con su contrato como lo ha venido haciendo anteriormente, porque eso es lo que se espera en su naturalidad. Por otro lado, tenemos el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad se puede decir que establece pues, que las acciones humanas tienen que estar limitadas por la razón. Siendo así, pues, que esto se da para poder evitar los comportamientos arbitrios, o en todo caso, pues, que no se den, ¿no? Que es de preferencia. Estos también se ven reflejados en diversas normativas legales. Ya sea pues por las medidas disciplinarias y también el otorgamiento de plazos para poder presentar descargos. Para poder entender mejor, ¿no? este principio de razonabilidad, podemos dar como ejemplo a un trabajador
que ha llegado tarde a su trabajo. Se le va a imponer de todas maneras una disciplinaria, pero para que esta sea ejercida tenemos que irnos al reglamento interno de la empresa para ver pues de qué magnitud y de qué gravedad estamos hablando para que se pueda pues imponer una medida disciplinaria. El principio de buena fe lo podemos encontrar en nuestra legislación, específicamente normado en el artículo 1362 del Código Civil, que nos cita lo siguiente: que los contratos deben celebrarse y ejecutarse según las reglas de buena fe común interna entre las partes. En mención a ello, el concepto del principio de buena fe recae en la relación y la voluntad de las partes, en este caso empleador y trabajador, donde nace la expectativa de la palabra confianza o esperanza que se espera de la otra parte. A ello porque se busca una correcta conducta de la otra parte para la realización de las obligaciones que se asumen. El principio de no discriminación defiende un criterio de justicia, resumiéndose en el trato igualitario de los trabajadores, tratando de suprimir todas las diferencias que pueden existir entre las partes contractuales, entendiéndose trabajador y empleador, cuando a este último se le coloca en un lugar por muy debajo del resto sin una justificación debidamente motivada. Con este principio se busca garantizar la no discriminación y se busca excluir todas las diferencias existentes como la hostilidad laboral. Con lo que concluimos y lo que mencionan diversos juristas, entre ellos el doctor Arévalo, que la importancia de los principios laborales es en realizar un efectivo cumplimiento